Parecería. ¿Sí? Yo en estas días he estado un poco haciendo bromas a los hermanos que están en Italia. Salimos, si no recuerdo mal, el viernes a la mañana fuimos a dar una vueltita con Miqueas y con Evelyn. Y claro, un sol fantástico, maravilloso, y me decía mi madre, en Italia está haciendo un frío de loco. Y andábamos por el paseo marítimo y había gente tomando sol, así que aproveché y le hice un videíto y se lo mandé a algunos hermanos para que sufrieran un poco. Bueno, es hermoso poder compartir, sinceramente. ¿Cuántos han estado, o siguen, mejor dicho, no cuántos han estado, cuántos siguen la lectura bíblica que tenemos como congregación? ¿Cuántos lo siguen? Demasiado poco, mucha gente muy vaga, hermano. Lea más la Biblia. No sea vago. Lea la Biblia. Lea la Biblia. O si usted está leyendo otro programa, otro plan, no hay problema. Pero si no lee ninguno, lea este. Y sabe que en estos días me ha estado golpeando de alguna manera una palabra que creo que en algún momento lo he compartido con vosotros, porque desde hace unos cuantos años, cuando está por llegar el mes de diciembre, empiezo a orar y a preguntarle, Señor, ¿y el año próximo? ¿Por dónde quieres llevarnos? ¿Qué es lo que tú deseas que como iglesia empecemos a caminar a partir del año próximo? Y sin duda, el día viernes, mientras leíamos lo que correspondía a la lectura de ese día, el Señor me habló de algo muy particular y yo quiero que lo leamos rapidito. No es sobre esto que voy a predicar, pero creo que es muy interesante. El Evangelio de Juan, que fue lo que leímos el viernes, Juan capítulo 21, allí se da un diálogo que yo lo podía imaginar, ¿sí? Es al final, Juan capítulo 21, es al final del Evangelio de Juan, cuando ya Jesús está por irse al cielo, ¿sí? Ahí hay un diálogo muy interesante, que después de Jesús restaurar a Pedro, el famoso diálogo, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas y todo esto. Después de esto, Jesús termina, de alguna forma, el Evangelio de Juan, diciendo estas palabras en un diálogo con Pedro. Y dice el Señor, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, y acá viene la parte casi cómica, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este es un diálogo del primer siglo. Algunas versiones traducen el versículo 22 como que Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme. Wow. Señor, qué duro eres. ¿Por qué no me explicas? ¿Por qué no me das una explicación de lo que estás haciendo? Yo quiero saber. Y en realidad es interesante ver que si bien la sociedad ha ido cambiando y seguramente seguirá cambiando más y más, Jesús sigue diciéndole a sus discípulos, síganme. Síganme. ¿Por dónde Él va? Cantábamos hace un momento, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces, claro, para seguir en esa libertad yo tengo que seguir al Espíritu, tengo que seguir la palabra, porque esto es lo que me trae libertad. No hay libertad si yo no sigo la palabra. Y una de las cosas que me ha quedado muy grabado, creo que lo que el pastor Marcelino nos compartía la semana pasada, él nos inspiró muchísimo contando y revelándonos algunos testimonios, experiencias
que él había vivido con el Señor. Y si yo tuviera que dar un título a lo que vivimos la semana pasada, yo creo que sería un fin de semana inspirador, ¿sí? Porque realmente algo muy especial del Señor, y podría llamarlo también un evento significativo en la vida de la iglesia. Y esto de alguna manera abre un poco la puerta a lo que yo deseo compartir con vosotros. Acompañadme por favor al final de Mateo, donde están las palabras, estos dos versículos o tres que nos hablan acerca de el mandato de Jesús a sus discípulos, ¿sí? No tengo pilas aquí. El mandato de Jesús en Mateo 28, del 18 al 20. Allí dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son versículos muy conocidos, versículos que hemos tal vez repetido en muchas situaciones, pero yo he querido colocar en rojo para resaltarlo mejor el corazón de este mandato de Jesús. Porque todos conocemos el contexto. Jesús estaba por irse al cielo, Jesús estaba por encomendar a los discípulos que él había formado que formen otros discípulos, y hay alrededor de estas dos palabras, hacer discípulos, toda una serie de palabras que de alguna forma están confluyendo en este propósito, ¿sí? Ahora, está claro que Jesús hace referencia primeramente a su autoridad, y él dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué él hace referencia a su autoridad? Porque normalmente cuando uno va a realizar una tarea, es bueno saber por qué yo lo estoy haciendo. ¿Quién me mandó que lo haga? Entonces Jesús dice: yo le estoy mandando. Es interesante que él dice: ir y hacer discípulos. Y no sé por qué motivo, pero de alguna manera el ir es más atendido por la iglesia que el hacer discípulos. Muchas veces vemos a la iglesia dispuesta a ir, pero no tan dispuesta a ser discípulos, cuando en realidad el mandato es de ir para hacer discípulos. Y sobre este punto, Jesús está diciéndole a sus discípulos que vayan y hagan otros discípulos. Cuando nosotros pensamos en esto, Jesús dice: ir y hacer discípulos. Y uno se pregunta: ¿y cómo se hacen los discípulos? Lo encontramos en el versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y normalmente cuando uno ve la palabra enseñar, lo relaciona con el colegio, lo relaciona con la universidad. Y en la universidad uno aprende conceptos. Y lo que Jesús está diciendo aquí no es que aprendan conceptos. Lo que Jesús está diciéndole a los 11 en ese momento, porque Judas ya se había ahorcado, Matías todavía no había sido elegido, a los 11 él le está diciendo: ustedes vayan y hagan discípulos. Y la palabra guarden significa cuiden, protejan, custodien, den mucha atención. ¿A qué? A lo que Jesús les había enseñado a ellos. Él dedicó tiempo a estar con ellos. Mire, nosotros muchas veces hacemos de Jesús, ponemos el ejemplo de él y su muerte en la cruz. Cuando usted va a leer el Evangelio se da cuenta que él tenía en claro que él venía a morir por todos. Pero al leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, allí encontramos también que Jesús, orando al Padre, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Todavía no había muerto, ni siquiera estaba en la cruz. En la cruz él dice: está cumplido. Pero antes dijo: he acabado la obra. ¿Cuál era la obra que él había acabado? La formación de estos 11 que de alguna manera seguían su trabajo y a los cuales él ahora
le estaba hablando. ¿Sí? Él dedicó tiempo a estar con ellos, dejó que ellos le conocieran, se preocupó por conocerlos, los orientó, los corrigió y luego los envió. Yo creo que en más de una oportunidad, dijimos anteriormente que la semana pasada habíamos vivido un evento que nos inspiró en Dios, y damos gracias a Dios por eso, por la vida del pastor Oscar. Pero hay algo que es innegable, y es que la mayoría de las iglesias están concentradas en eventos, conciertos, conferencias, enseñanzas, seminarios, y no digo que eso esté mal, digo que si ese es el objetivo, tenemos un problema serio, porque en realidad algo de lo que he podido percibir en muchos años de iglesia es precisamente esto: los eventos inspiran pero no producen discípulos. Y esto es lo que quiero compartir hoy con vosotros. Muchos de nosotros fuimos inspirados, y es verdad, indudablemente la compañía del pastor Oscar ha traído para nosotros un viento fresco, y gloria a Dios por eso. Pero la verdad es que el evento me inspira, me ayuda a buscar más de Dios, pero yo no puedo esperar que dentro de 3 o 4 o 5 meses alguien venga y me inspire de nuevo. Yo sigo viviendo todos los días. Y por eso la preocupación de Jesús no fue que hubiera un gran evento, sino que sus discípulos vivieran el Evangelio todos los días. Y yo quiero sí compartir con ustedes esto. ¿Por qué? Miren, usted sabe lo que es esto, seguramente lo ha escuchado y lo ha visto, y cada vez que nosotros vemos esta imagen, nos viene en mente una película muy famosa, ¿sí? La mujer parada en el borde del barco, que no cantaba así un poquito mejor, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Sabe qué parte del iceberg fue la que hizo hundir al Titanic? La que no se veía. La que no se veía. La que no se veía fue la que hizo hundir al Titanic. Y esto me hace pensar de alguna manera en la vida de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en una iglesia en movimiento, medimos de alguna manera su vitalidad, su alcance, a través de la cantidad de actividades que se desarrollan. Y esta es una iglesia que trabaja tanto, y tiene trabajo con esto, y trabaja con niños, y tiene escuela, y tiene esto, y tiene el otro, y tiene música, y tiene joven, y tiene anciano, y tiene matrimonio, y tiene un montón de actividades, y gloria a Dios por las actividades. Pero lo que hundió el Titanic no fue lo que se veía. Lo que hundió al Titanic fue lo que no se veía. Y el proceso al que Jesús está llamando a la iglesia es que haga discípulos. Y un discípulo no se hace en un evento, no se hace un fin de semana. Explico esto para que lo podamos comprender, porque nuestra meta necesariamente debe ser que hagamos discípulos. Todos nosotros debemos ser discípulos y hacer discípulos, porque eso es el mandato de Jesús. Es interesante este concepto, porque cuando nosotros tenemos actividades y no tenemos en claro que las actividades están hechas pura y exclusivamente para que seamos inspirados a subir un escalón en nuestro discipulado, hay algo que no está andando bien. Si de pronto nosotros tenemos una conferencia, sea cual fuera, y creemos que la conferencia es lo importante, estamos muy equivocados. Porque se lleva la mayor parte de nuestros esfuerzos, tiempo, dinero. ¿Y cuánto dura? Una gran conferencia, ¿cuánto dura? ¿Una semana? Hasta que empecemos a preparar la próxima del año que viene. Y fantástico. Cuando nuestra preocupación es que todo salga durante la conferencia sin errores, tenemos un problema
serio. Porque le estamos dando a un evento más importancia que la que debe tener este proceso que Jesús mandó a hacer. Las actividades consumen el 10%, pero hay un proceso por detrás y que se llama discipulado, y en el que todos debemos entrar. Todos debemos ser discipulados y todos debemos buscar a alguien a quien discipular. Alguien a quien enseñarle cómo se camina con Jesús. El evento tal vez despierta interés por algo que yo antes no había visto. Y hay algo interesante, venga conmigo por favor a 2 Timoteo, entre las tantas cosas que nos compartía el pastor la semana pasada. Hay un versículo que a mí me ha gustado mucho y que trato de tenerlo siempre presente. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Allí el apóstol Pablo le habla a su discípulo muy joven y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y todo lo que de alguna manera hemos tenido en nuestra casa, una estufa, o hemos cocinado carne a la parrilla, ¿sí? Sabemos que si no queremos que el fuego se apague, hay solamente una cosa que hacer. ¿Qué hay que hacer? Agregarle leña. Agregarle leña para que el fuego siga ardiendo. Y esa es una responsabilidad de quien tiene que hacer la comida, de quien tiene que mantener el ambiente cálido. No puedo pedirle al vecino que venga a llenar de alguna manera mi estufa, o yo estoy haciendo una parrillada y veo a alguien que pasa por la calle y le digo: venga, ayúdeme. No. Si yo quiero comer, yo tengo que tener todo preparado. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en este aspecto es: tú tienes la responsabilidad de mantener ese fuego encendido. Por eso yo creo que de alguna manera los eventos nos estimulan, los eventos nos impulsan, los eventos nos despiertan curiosidad. Y es aquello sobre lo cual están más apuntadas la iglesia generalmente. Pero los eventos no transforman la vida de nadie. Lo que transforma la vida de una persona es la disciplina. Alguien dijo en un determinado momento: cuando un pensamiento llega a tu mente, tú lo transformas en una acción. Cuando repites esa acción, empiezas a tener un hábito. Y luego de hacer ese hábito por mucho tiempo, recoges los frutos que ese hábito produjo. El evento me permite ver cosas que yo deseo en mi vida. Y por eso nos inspira. Pero realmente el crecimiento viene por lo cotidiano, por lo que yo vivo normalmente, no por lo eventual. La vida devocional, la obediencia a la Escritura, la lectura, la oración, el ayuno, la comunión, el servicio, son cosas que hacen a la vida de un discípulo. No simplemente conocer la Escritura, asistir a una reunión, son cosas que hacen parte de la vida del discípulo, pero no son el objetivo. El objetivo del discípulo es guardar, vivir, retener todo lo que Jesús ha enseñado. Seguir la orden de Jesús que leímos en Mateo 28 nos abre la puerta. Un discipulado tiene que haber un discipulador y uno que quiera aprender. Discípulo es aprendiz. Necesariamente para que alguien sea discipulado tiene que haber alguien que lo quiera discipular, y a su vez la persona debe estar abierta a ser discipulada. Yo he recordado en varias oportunidades cómo cuando alguien desea ser discipulado, está abierto a ser corregido. Cuando esto no está de acuerdo con la Escritura, la persona ora, llora cuando hace falta, insiste, ayuna, pero cambia.
cuando la persona no desea cambiar. A veces cambia de iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque allá no me exigen tanto. He tenido algunas veces respuestas de ese tipo. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó? Y pasaron después 15 años y la persona sigue igual, solo que más vieja. Tal vez con un poco menos de cabello, un poco más de panza. Pero su vida espiritual está igual, porque no ha querido ser discipulada. Y una de las cosas interesantes en este proceso, yo siempre, cuando leo Mateo 28, me hago esta pregunta. Si Jesús dice, ir a ser discípulos, ¿cómo se hace un discípulo? Normalmente nosotros pensamos en la palabra discípulos, y Jesús dice, hacer discípulos. Nadie nace siendo discípulo. Se nace de nuevo. ¿Para qué? Para ser discípulo. El nacimiento lo provoca el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo participa en el discipulado. Pero quien nació de nuevo debe entrar en un proceso. Y es interesante preguntarle de pronto a Jesús. Mire conmigo Lucas capítulo 9, o si no lo podemos ver aquí. Porque, ¿sabe? Normalmente cuando uno está por empezar un periodo diferente, cuando termina un periodo del colegio, quien ha terminado la escuela superior, dice voy a entrar a la universidad. Muy bien. En muchos lugares para entrar a la universidad usted tiene que aprobar un examen de ingreso. No sé si aquí es así. ¿En todas las universidades es así o no? ¿Hay que rendir un examen de ingreso? Muy bien. En Argentina, en algunos lugares es así. ¿Por qué? Porque hay un cupo de pronto para 200 alumnos y hay 500 inscritos. ¿Cómo hacen? La única forma es haciendo un examen, 300 quedan afuera y los 200 mejores, bueno, 180 de los mejores y el 10% queda para los hijos de los profesores, los hijos de los políticos y todo eso. ¿Cómo sucede en todas partes del mundo? ¿Sí? Sí, tristemente es la realidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Uno si no aprueba el examen de ingreso no puede entrar a la universidad. Y en este versículo Jesús nos dice, ¿sí? Mejor dicho, todavía no, pero Jesús muestra de que hay un examen de ingreso para ser su discípulo. Y es interesante que el examen de ingreso que Jesús dice que nosotros tenemos que aprobar, no tiene que ver con el perdón de los pecados, sino con algo que yo voy a hacer después. Porque recuerden que Jesús le dijo a Pedro, al final, tú sígueme. El seguirlo tiene que ver con hacer lo que él desea, ir por el camino que él iría. Y mire lo que Jesús dice a los que quieren ser sus discípulos. Les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ser su discípulo, y aquí están en diferentes colores las 3 materias que tenemos que aprobar. Negarnos, cargar nuestra propia cruz todos los días y seguirlo. Es como que este es primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, negarse a sí mismo. Ay, por favor. A mí no me gusta. No, yo no quiero negarme a mí mismo. Mientras no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, no tenemos capacidad para cargar la cruz. Y mientras no carguemos la cruz, no podemos seguir a Jesús. Tenemos problemas serios. Y el discipulado nos enseña cómo ir haciéndolo. Es por eso que yo creo importante notar esto. Es muy fácil leer este versículo, pero es muy difícil vivirlo. Una de las cosas más difíciles es hacer un discípulo con alguien que no quiere ser discípulo. Es imposible discipular a alguien que no acepta la autoridad de la Escritura. Es imposible. Por eso Jesús, cuando mandó a los 11, a ser discípulos, primero les dijo, toda autoridad me es dada. Por lo tanto, id y hacer discípulos. El hacer discípulos tiene que ver con lo que Jesús dijo que había que hacer.
Hoy en día de pronto, bueno, pero yo no lo veo así, mi criterio no es de esa manera y ok. Pero el discípulo de Cristo protege, cuida, se queda con la enseñanza de Cristo, independientemente del tiempo histórico que le ha tocado vivir. Cuando nosotros pensamos en esto, estas tres cosas, negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, una palabra que a mí me trae mucha relación con esto es, hay que hacer un gran, ¿cómo? Sacrificio. ¿A quién le gusta negarse a sí mismo, hermano? Levante la mano a quien le gusta. Yo hago la mía por la duda. A nadie le gusta sacrificarse. A nadie le gusta hacer algo que no tiene ganas. ¿Es verdad? Y en realidad es interesante porque todas las religiones incluyen sacrificio, todas. Desde los que hacen miles de kilómetros para ir caminando hasta Santiago de Compostela, ¿sí?, a los que sacrifican animales y algunos hasta sacrifican seres humanos en algunas religiones. Nunca Dios nos mandó que hiciéramos sacrificios humanos, jamás. Pero sí nos mandó que nos sacrificáramos. ¿Sí? Y de eso yo quiero que, de alguna manera, cuando pensamos en la palabra sacrificio, seguramente si estuviéramos en el 1919, 100 años atrás, en plena Primera Guerra Mundial, entenderíamos la palabra sacrificio como defensa de lo nuestro, como defensa de la familia, como defensa de valores y todo esto. Hoy la palabra sacrificio casi como que ha quedado allá cubierta de telarañas, ¿sí? Uno habla de sacrificio y automáticamente surge el sacrificio de Cristo. ¿Pero qué de mi sacrificio? Porque está claro, yo no necesito morir en la cruz. Pero hay algo sobre este punto que yo quisiera que podamos profundizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio siempre ha sido el instrumento que Dios usó para medir la devoción de su pueblo. Siempre. Siempre. Es más, cuando Dios quiso mostrarle a Adán cuánto lo amaba, ¿qué hizo? Sacrificó un animal con el cual construyó vestidos para Adán. Siempre el amor lleva al sacrificio. Y si no, pregúntele a la mamá que tal vez durmió poco anoche porque la criatura no la dejó dormir. Qué gozo en el corazón cuando el niño llora y no podemos dormir. No, hay un sacrificio. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 27 de estos libros hablan del sacrificio. Es interesante ver, y vamos a ver algunos versículos, porque el sacrificio en el Antiguo Testamento está siempre relacionado con la muerte de los animales, que de alguna forma ocupaban el lugar del pecador. Venga conmigo, por favor, y vamos a leer en Levítico capítulo 4. Levítico 4, versículo 1 al 3. Allí dice el Señor a Moisés lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere, alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Sí? Si uno sigue leyendo un poquitito más adelante en el mismo capítulo, del versículo 13 al 15, los primeros versículos son para el sumo sacerdote y del 13 al 15 es para el pueblo en su totalidad. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego de que llegue a ser conocido el pecado que cometieren,
la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Este es el sacrificio que se hacía para que en lugar de morir el pecador, muriera el animal en lugar del pecador. Y esta es la idea que siempre manejamos cuando hablamos de sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero es interesante ver que este tipo de sacrificio tenía que ver con el pasado, con el pecado que ya había sido cometido. Cuando alguien ha pecado hay que hacer un sacrificio. Pero ¿qué pasaba con el pueblo cuando el pueblo pensaba en el futuro, en lo que ellos debían hacer? Si uno lee correctamente estos versículos, aquí hay una nota importante. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, es decir, si tú no lo sabes y pecas, el sacrificio es un animal. Si tú lo sabes y pecas, la cosa ahí cambia. El discipulado viene precisamente para que pequemos lo menos posible. Es imposible no pecar, porque haríamos a Dios mentiroso. Pero cuando yo camino con Jesús, es precisamente para que cada vez me parezca más a Él y cada vez peque menos. El mismo Juan dice en su carta: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Pero el discipulado tiene como propósito que yo aprenda a vivir como Cristo y que no peque. ¿Me sigue? El propósito de Dios es que pequemos cada vez menos. Y la única forma en que yo voy a pecar cada vez menos es cuando más me parezco a Cristo. Es interesante este concepto, porque cuando nosotros vemos cómo Dios arreglaba de alguna manera el pasado, hacía referencia a lo que se debía hacer una vez que se había pecado. Ok, Dios nos ha perdonado, pero mire lo que dice Josué respecto al futuro. Todos conocemos este versículo. Mira que te mando que te esfuerces. No dice, mira, si pecaste, no te preocupes, mata otro becerro. Pecaste vos, no importa, no te preocupes, trae otro becerro. No. Miren lo que dice el contexto, lo que Dios le dice a Josué. Versículo 6, Josué 1, 6 en adelante. Esfuérzate. Ahí ya no me gustó tanto. Pero no era que había que matar un becerro, sí, pero lo del becerro ya pasó. Ahora te toca a ti, esfuérzate. Oh, y es que no quiero. Y sé valiente. Ah, bueno, Señor. Esfuérzate y sé valiente. No dice sé valiente. En mi Biblia dice sé muy valiente. Y es más, me viene ahora a la mente una canción que cantamos. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Hay que ser muy valiente, hermano, para obedecer a Dios. Muy valiente. Y mire lo que dice. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ellas ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gírate un poquito así, pregúntale al que está al lado tuyo, ¿tú quieres prosperar? Entonces obedece. Si uno quiere prosperar, hermano, esta es la receta. Obedezca la Escritura. Porque no hay prosperidad sin obediencia a la Escritura. Esa es la cuestión. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a algunas de todo lo que está escrito. Algo así dice su Biblia, versículo 8. Para que guardes y hagas conforme a algunas cosas de lo que está escrito. ¿Así dice? A todo. Ah, dice todo en la Biblia, todo lo tengo mal yo acá. Esta Biblia dice que haga alguna de las cosas, no todas. Ah, no, lo tengo mal, Pérez. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Opa.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Ahí está conectado. ¿Por qué? Porque hay que ser muy valiente para obedecer a Dios, hermano. Muy valiente para obedecer a Dios. Y está claro que Josué debía esforzarse. Y sabe, hay una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del sacrificio. Es interesante porque cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ok, tenemos el sacrificio de los animales y demás. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de sacrificio, automáticamente viene a nuestra mente el sacrificio de Cristo. Pero estudiando este tema, yo he encontrado varios versículos que hablan de mi sacrificio y que es agradable a Dios. Lógicamente, no el sacrificio de Cristo. No estoy hablando de que yo tengo que morir en la cruz para salvar a los demás. Pero hay algo que yo quisiera que podamos ver, por ejemplo, porque en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de sacrificio, la palabra que se utiliza es tusia. Esta palabra, mire, se pronuncia tusia, pero quiere decir o significa literalmente matar con propósito. ¿Sí? El matar con propósito es esta palabra que se utiliza. Y para nosotros, cuando leemos en la Escritura, matar con propósito, obviamente nos situamos en el Antiguo Testamento y pensamos en los animales. Y cuando vamos al Nuevo, vemos la muerte de Cristo como un propósito para que todos alcanzáramos la salvación. Hasta ahí fantástico. Pero cuando uno ahonda en este concepto de tusia, hay algunas cosas interesantes que nos enseña el Nuevo Testamento. Mire, venga conmigo por favor a Hebreos 9, y aquí la palabra cuando hablamos de sacrificio, si es tusia, Hebreos 9, del 13 al 15, dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, mediante la cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está hablando de lo que produce en nosotros el sacrificio de Cristo. Los pecados que eran cubiertos en el Antiguo Testamento por la sangre de los animales no limpiaba la conciencia del pecador. No la limpiaba, seguían estando. Cuando nosotros conocemos a Cristo, hermano, yo puedo dar testimonio que Dios limpia no solo mi pecado, también mi conciencia. En más de una oportunidad, a veces hablando con Susana, ella me ha llamado la atención, entre comillas, y me dice, ¿pero no te acuerdas? No. No me acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me perdonó. Y si Dios me perdonó, yo me olvido, hermano, literalmente. No digo que me olvido de todo, pero hay cosas que nuestra conciencia es limpiada por la gracia de Dios. ¿Cómo funciona? Pregúntele a Dios, yo no lo sé. Pero sí sé que esto es verdad. La sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció en sacrificio a sí mismo sin mancha. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. El cristiano que ha sido limpiado por Cristo debe servir a Cristo. ¿Cómo uno sirve a Cristo? Aprendiendo a vivir como Cristo vivió. Y eso es ser discípulo. Esta es una de las áreas en las que vemos la palabra sacrificio. Pero así como usted vio recién en Josué 1:9, yo quisiera que podamos ver algunos versículos del Nuevo Testamento donde está esta palabra tusia, sacrificio. Venga conmigo por favor a Romanos 12, 1 y 2. Allí encontramos esta famosa palabra, sacrificio. Romanos 12,
1 y 2. Dice el apóstol Pablo pensando en el sacrificio que yo como cristiano debo hacer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ¿dónde vas el domingo? Voy al culto. Está bien. Pero el culto racional que yo hago, racional tiene que ver con mi mente, con lo que yo razono, es cuando yo sacrifico mi cuerpo para que haga la voluntad de Dios. Ese es el culto que es agradable a Dios. Yo no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Ese es un culto que yo estoy rindiendo a Dios. Es totalmente diferente de simplemente participar de una reunión. Yo niego mi propia voluntad para hacer lo que es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, de alguna manera, no sé cómo era hace 2000 años atrás, pero sí sé que hoy los cristianos debemos literalmente tomar otra forma que la que tiene el mundo. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Tal vez como nunca antes, la voz de Pablo debe retumbar en nuestra mente, no nos conformemos a este tiempo. ¿Qué debemos hacer, Pablo? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo renuevo mi mente, sacrifico mi cuerpo y lo ofrezco a Dios en mi culto racional. Tusia, nuevamente. Allí es cuando yo le ofrezco a Dios matando de alguna manera mi manera de pensar. No pienso más como a mí me gusta. Yo quiero parecerme a Cristo, debo romper, debo matar ese viejo hombre que piensa de una manera pervertida, que piensa de una manera contraria a la voluntad de Dios. Ahí está mi sacrificio, que no tiene que ver nada con el sacrificio de Cristo. Si yo deseo hacer esto, es por obra del Espíritu, hermano, no porque yo quiero. Pero el Espíritu produce en mí tanto el querer como el hacer. Y si no lo hago, ¿qué pasa? El Espíritu para hacerlo. Si no lo hago, hay algo que no está funcionando bien. El sacrificio hace parte de quien sirve a Dios. Empezamos el culto cantando una canción y Joel nos llevaba a 1 de Pedro, capítulo 2. Venga conmigo nuevamente, por favor, allí. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 2. Lo que leíamos anteriormente tenía que ver con somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero miren lo que dice Pedro, un poquitito más arriba, en el mismo contexto, es decir, algo que debe hacer todo el pueblo de Dios. Venga conmigo, por favor, ahí, en cuanto a lo que debemos hacer como iglesia, todos nosotros. 1 de Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer tusia, sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio de todo discípulo es abandonar su propia individualidad para ser como Cristo. Por eso cuando aprendemos el Padre Nuestro, no decimos Padre mío, o dame hoy, perdona mis, siempre es nuestro, Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo, ¿a quién? A todos. Pero hoy vivimos como nunca antes y por eso creo que como Pablo dice en Romanos 12, debemos renovar nuestra mente, abandonar el egoísmo, porque eso atenta contra nuestro discipulado, atenta contra nuestra semejanza de Cristo.
Otra palabra en la cual encontramos este sacrificio, venga conmigo por favor a Filipenses capítulo 4, allí la escritura nos habla de algo muy conocido. Filipenses capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pablo está hablando de lo que habían hecho los hermanos de Filipos, ¿sí? De la ofrenda que los hermanos de Filipos le habían enviado, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio, tusia, otra vez, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay algo que de alguna manera muestra cuáles son nuestras prioridades. El reloj y el dinero, tiempo y capacidad de inversión, si usted lo quiere llamar. Mi deseo no es que usted ofrende más, creo que a esta altura ya me conoce, pero sí que usted aprenda a sacrificar su tiempo y aún su dinero por Dios, porque la Escritura dice eso es agradable, un sacrificio. En más de una oportunidad, cuando nosotros pensamos el sacrificio que Dios está pidiéndonos, es que a veces dejemos nuestro egoísmo infantil. No puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto. Y Dios nos dice, cuando tú te sacrificas, yo no estoy diciendo que usted se quede sin comer para que traiga ofrenda, quiero que me entienda, ¿sí? No le estoy pidiendo si usted trabajó, de pronto a veces tenemos la reunión de los hombres los viernes a la noche, y en una oportunidad, a eso de las 8 lo llamo, Javier, ¿por dónde andás? Y me dice, estoy a 400 kilómetros de Fuengirola. Gracias, un abrazo, bendiciones, buen viaje. No puedo esperar que él llegue de 400 kilómetros en media hora, hermano. No puedo. ¿Por qué? Porque a veces trabaja a 500, 600 kilómetros de su casa. ¿Ok? Pero sí a veces cuando no tengo ganas. Uy, estoy tan cansado, no tengo ganas. Siempre recuerdo, hace unos años atrás, en Italia, con un grupo de hermanos, yo trabajaba exactamente la misma cantidad de horas que ellos, en lo mismo, salía de mi casa una hora antes, habiendo tenido el devocional, o sea que me levantaba mínimamente 2 horas y media antes que ellos, trabajábamos hasta un determinado horario y cuando terminábamos ese horario, teníamos la reunión. En más de una oportunidad los hermanos que tenían 20 años menos que yo, me decían, es que estamos muy cansados, pastor. Y siempre mi pregunta fue la misma. ¿Usted cree que yo no estoy cansado? ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de todo? Ciertamente no. Ciertamente no. Compartíamos los otros días acerca de un tiempo en el que el Señor nos bendijo enormemente con la visita de un pastor muy conocido, del pastor Marcelino. Él venía a nuestra casa, no sé si verá el video, pero bueno, gracias Pablo. Él se llamaba Pablo, él venía a nuestra casa todos los días martes a las 5 de la tarde. Yo trabajaba en el banco desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Él llegaba a mi casa a las 5 y desde ahí estudiábamos la Biblia. Teníamos los 3 chicos pequeñitos y estudiábamos la Biblia, él, Susana y yo, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Todas las semanas, los días martes, 12 horas seguidas. Parábamos solamente para ir al baño y era 5 minutitos voy al baño y vuelvo. Y seguíamos estudiando. Yo recuerdo en más de una oportunidad, 2, 3 de la mañana, ir a poner la cabeza bajo el grifo del baño porque me dormía. Y a las 5 de la mañana yo lo llevaba a él a tomar el autobús, volvía a mi casa, me acostaba y me levantaba el otro día a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Dormía esa noche 1 hora y media. Todos los martes, durante 2 años. ¿Qué es eso? ¿Locura?
Obtusia, comprensión. Me sacrifico porque todavía hoy estoy recogiendo los frutos de lo que sembramos 20 y tantos años atrás con este hombre. Todavía hoy recogemos los frutos. El sacrificio que agrada a Dios. En más de una oportunidad, mire, venga conmigo a Hebreos, por favor. Cuando nosotros estamos con diferentes estados de ánimo, Hebreos capítulo 13 también hace mención a esta palabra, tusia, cuando habla del sacrificio. Hebreos 13, 15. Mire lo que dice allí la Escritura. Así que obedezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo viene hablando. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. La verdad, hermanos, que hay momentos en que no tenemos ganas de alabar a Dios. No tenemos ganas. Porque estamos mal, porque estamos tristes, porque algo salió diferente de lo que esperábamos. Pero es la canción que a veces nosotros cantamos. Si estás llorando, ¿cómo dice? Alaba. Si estás sufriendo, alaba. ¿Por qué? Porque es agradable a Dios, hermanos. Yo no alabo para que me escuche la persona que está al lado. Yo alabo para que Dios me escuche, porque eso es agradable a Él. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Cuando estamos contentos, gloria a Dios, alabemos. Cuando no estamos contentos, gloria a Dios. Ok, alabemos. Y está claro que para alabar, cuando yo no tengo gana, necesito negarme. Necesito hacer un gran sacrificio. Cuando yo pienso en que no tengo tiempo, que no tengo dinero, para poder dar de mi tiempo y de mi dinero, tengo que sacrificarme. De la misma manera, cuando pienso en las necesidades de los demás, no, primero las mías. Primero las mías. ¿Sí? Si el Señor me lo permite, no el domingo próximo, sino el otro domingo, no el domingo que viene, sino el otro, quiero contaros, el domingo 22, os voy a contar un testimonio de lo que significa esto que yo estoy queriendo decir, sacrificio para agradar a Dios. ¿Sí? Téngalo presente y por favor ayúdeme a acordarme. ¿Sí? Simplemente para terminar, el discipulado y algunos principios nos muestran de pronto que aquí tusia es literalmente matar mis sentimientos, esos sentimientos momentáneos, que estoy triste, que estoy esto, que estoy el otro, y que estoy el... Tengo que negarme y buscar a Dios, porque ahí está la solución. Si yo quiero que me vaya bien, tengo que buscar a Dios. Eso es ser un discípulo de Cristo. Jesús estableció con los discípulos, el pastor, una de las cosas que nos mencionaba los otros días es la ausencia del Padre en las familias. Y en realidad el discipulado tiene que ver precisamente con eso, con una relación paternal, con alguien que ha sido discipulado, que ha aprendido a caminar con Cristo y que le está enseñando. Como un padre enseña a un hijo, le enseña a hablar, le enseña a caminar, le enseña a comer, le enseña muchísimas cosas. El discipulador hace lo mismo con el discípulo. Y por ejemplo, volviendo un poquito al principio cuando hablábamos de los eventos, en más de una oportunidad a mí me sería difícil, simplemente no puedo contar cuántas personas somos, pero la verdad que para mí es imposible discipularos a todos vosotros. Yo no puedo. Porque Jesús discipuló a 12, imagínense si yo podría discipularlos a todos ustedes. No puedo. Es imposible. ¿Cuánto más de pronto? Pensamos que una iglesia es grande porque tiene 500 personas. ¿Usted cree que quien está en el púlpito puede discipular a 500? No hace 500 discípulos, seguro que no. Jesús trabajó con 12. ¿Y cuál es la cuestión? Cuando el centro es el culto, el púlpito no hace discípulos. Los eventos nunca producirán discípulos,
podrán entusiasmar a las personas, y gloria a Dios por ese entusiasmo, ese deseo de más de Dios, pero no transforman nuestro carácter a la imagen de Cristo. Cuando pensamos en la paternidad, tener hijos significa formarlos, corregirlos, amarlos, cuidarlos, establecer con ellos una relación basada en la confianza. Yo recuerdo hace unos años atrás, unos 8 o 9 años atrás, se mudó a Monza una mujer que vivía en Milano, y ella me dijo: pastor, yo quiero comenzar a congregarme aquí porque me queda muy lejos para ir a Milán. Perfecto, ningún problema. Ok, digo, ¿hablaste con tu pastor? Sí, yo le dije a él que voy a empezar a congregarme. Ok, muy bien. Y entonces, en una de las charlas que yo tuve con ella, le pregunté cuál era su relación con el pastor. Lo conozco al pastor, y ella me dijo: él es como un padre para mí. Dije: wow, qué bueno. Pero después que ella me dijo: él es como un padre, yo conocí a otras personas que habían estado en esa congregación, y ninguna de esas personas me dijo: este hombre es como un padre. Entonces yo me hice la pregunta: ¿qué es un padre? Porque si esa mujer creció en un lugar donde el padre estaba siempre ausente, o no tuvo padre, o falleció cuando ella era una niña, cualquier hombre mayor que diera cierta instrucción podía ser llamado padre. Pero bíblicamente el padre es el que acompaña, el que forma, el que ayuda, el que sostiene, el que defiende, el que cuida, el que instruye al niño. Ese es el padre. Un poquito después le pregunto: ¿cuántas veces tuviste con él una charla como, y no, usted sabe, él está tan ocupado? Pero ella lo veía como un padre. Absolutamente no. Está claro que la figura paterna dentro de la iglesia es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a caminar por la vida teniendo una figura de referencia. Uno aprende a vivir como Cristo mirando a otra persona. Esa es la realidad. Y lógicamente pensar en un carácter como el de Cristo, yo no lo puedo lograr un domingo, por más que resucite el apóstol Pablo y ore por mí, y venga junto con él después San Francisco de Asís y Lutero. Los tres a orar por mí. Yo no voy a cambiar mi vida un fin de semana, nunca. Pero si yo miro cómo trabajó Lutero, cómo sirvió San Francisco de Asís y cómo estuvo dispuesto a sacrificarse Pablo, y los tomo como ejemplo, ahí voy a madurar. Pero eso no lo voy a hacer en un día. Esto es un proceso de tiempo de parecernos a Cristo, ¿sí? Algunos principios, y con esto termino. Cuando aprendemos una verdad, siempre debemos ajustar nuestra vida y alinearla con los principios bíblicos que estamos aprendiendo. Yo aprendí una verdad y ahora ¿qué hago? Ahora la sé, pero continúo viviendo como antes. No, el discípulo corrige su vida y la adapta a lo que dice la Escritura. Ser discípulo de Cristo implica aceptar la corrección en cualquier área de mi vida. ¿Por qué? Porque el discípulo debe parecerse al Señor. Y hay algo que de alguna manera me ayuda también para reforzar este concepto del discipulado, y algo que no va a ser tan fácil de lograr. Pero veo la importancia que le da la Escritura, y es esta: mire, llamando a las cosas por su nombre. ¿Qué nombre usted cree que, o qué nombre nos gusta ser llamados cuando hablamos de nosotros? Entonces decimos: bueno, yo me convertí, ¿sí? O hablamos de los demás como los inconversos, algunos dicen los impíos, ¿sí? Pero mire, palabras como cristianos, ¿sabe cuántas veces sale en la Biblia? 3 veces. 3 veces sale la palabra cristiano en la Biblia. ¿Qué otro nombre con el que nos conocemos? Creyentes, ¿sí? Mire, 12 veces está la palabra creyentes.
Ah, bueno, pero yo ahora soy evangélico. ¿Sabe cuántas veces sale la palabra evangélico en la Biblia? Nunca. Católico tampoco, no se ponga triste. ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces sale la palabra discípulo? Más de 250 veces. Está claro que lo que Jesús quiere que nosotros no hagamos ni cristianos, ni convertidos, y mucho menos evangélicos. Hagamos discípulos. Formémoslos para que sean a la imagen de Cristo. El tema crucial es, ¿cómo van a ver a Cristo? Viéndonos a nosotros. Ese es el camino, y el sacrificio es el medio a través del cual Dios nos forma conforme a la imagen de Cristo. Amén. Amén. ¿Se anima al desafío? A sacrificarse por el Señor. Póngase de pie y vamos a orar por esto entonces.